¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas relaciones familiares se vuelven tensas cuando uno envejece? La respuesta puede estar en pequeñas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Quédate y descubre cuáles son esas 6 actitudes que podrían estar afectando tu vida sin que lo sepas. Envejecer es una bendición que no todos alcanzan, pero también es un proceso complejo, lleno de cambios que a menudo pasan desapercibidos incluso para uno mismo. Con el paso de los años, adoptamos hábitos, maneras de pensar y formas de comportarnos que, sin darnos cuenta, pueden resultar incómodas o incluso desagradables para quienes nos rodean. No es por maldad ni por intención, sino por una acumulación silenciosa de experiencias, dolores, costumbres y pérdidas que van moldeando nuestro carácter. Y lo más curioso de todo esto es que, al igual que una casa que envejece lentamente, no notamos las grietas hasta que alguien más las menciona. Este video no pretende criticar ni señalar con el dedo. Al contrario, es una invitación a mirar hacia adentro con valentía, con cariño, y con la humildad suficiente para aceptar que todos, sin importar la edad, tenemos cosas que mejorar. Porque muchas veces, los comportamientos más difíciles de reconocer son aquellos que se han vuelto parte de nuestra rutina diaria, tan familiares como respirar. Pero esos mismos hábitos, aunque pequeños, pueden marcar la diferencia entre una vejez solitaria y una rodeada de amor, respeto y compañía sincera. Imagina por un momento que alguien muy cercano a ti, un hijo, un nieto, un amigo, empieza a alejarse poco a poco. No contesta igual los mensajes, evita las conversaciones largas o ya no te visita con la frecuencia de antes. Tal vez piensas que es por falta de tiempo, por su vida ocupada. Pero, ¿y si sin querer estás haciendo algo que los aleja? Algo que tú mismo no notas, pero que poco a poco está construyendo un muro invisible entre tú y los demás. Eso es lo que vamos a explorar hoy, 6 cosas que muchos hacemos al envejecer sin darnos cuenta, y que pueden estar alejando el cariño que tanto valoramos. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. No para juzgar, sino para entender. No para sentir culpa, sino para encontrar claridad. Vamos a recorrer juntos estas 6 conductas que aparecen con la edad y que casi nadie mayor nota, pero que muchos jóvenes sí perciben. Y lo más importante, hablaremos de cómo reconocerlas, cómo cambiarlas y cómo mejorar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Porque nunca es tarde para crecer, incluso en la vejez. Y porque ser mayor no significa dejar de aprender, sino aprender a vivir mejor cada día. Doña Luz siempre fue una mujer fuerte, decidida y admirada por todos en su juventud. Trabajó duro desde muy joven, sacó adelante a sus hijos prácticamente sola y fue el pilar de su familia durante décadas. Conocida por su carácter firme y sus opiniones claras, siempre tuvo algo que decir y nunca se guardaba lo que pensaba. Pero ahora, a sus 78 años, las cosas han cambiado. Vive sola en una casa grande que alguna vez estuvo llena de voces y risas, pero que hoy guarda un silencio que pesa. Aunque sus hijos la visitan de vez en cuando, la relación se ha enfriado. Ella lo nota, pero no entiende por qué. Todo empezó a cambiar de forma sutil. Sus nietos ya no pasaban tanto tiempo con ella como antes, sus hijos contestaban sus llamadas con prisa o simplemente las dejaban sonar. Doña Luz comenzó a sentirse invisible. Después de todo lo que hice por ellos, pensaba, con una mezcla de tristeza y enojo. Se empezó a cerrar más en sí misma. Cuando alguien iba a verla, hablaba solo de cómo eran las cosas en su época, criticaba todo lo moderno, y se quejaba del ruido, de la comida, del clima, de casi todo. Sin darse cuenta, cada encuentro se volvía una especie de sesión de quejas y reproches que dejaba a todos incómodos. Un día, su hija menor, con mucha delicadeza, intentó decirle que a veces era difícil conversar con ella. Le explicó que sentía que su madre ya no escuchaba, que monopolizaba las conversaciones y que constantemente los hacía sentir culpables con frases como, «Si no fuera por mí, ustedes no tendrían nada». Pero Doña Luz no lo tomó bien. Pensó que estaban siendo injustos, que no valoraban su experiencia ni todo lo que había sacrificado. Se sintió herida, incomprendida y aún más sola. No podía ver que, sin darse cuenta, sus palabras y actitudes estaban alejando a quienes más quería. La historia de Doña Luz no es única. Muchos adultos mayores, sin mala intención, repiten patrones similares. Comportamientos que nacen del dolor, del miedo al olvido, del deseo de seguir siendo importantes. Pero también comportamientos que, si no se reconocen, pueden convertirse en una barrera emocional con la familia. Este video es una forma de tender puentes. De hablar con honestidad sobre esas actitudes que pueden aparecer con la edad y que muchas veces se camuflan como sabiduría o franqueza.
Porque si algo nos enseña la historia de Doña Luz es que nunca es tarde para reflexionar, cambiar y recuperar el afecto perdido. 6. Quejarse de todo. Con el paso de los años, es normal que aparezcan ciertas molestias físicas, dificultades para adaptarse a los cambios o incluso decepciones emocionales. Pero hay algo que muchas personas mayores hacen sin notarlo: se quejan de todo. Se quejan del clima, de la comida, de los vecinos, del gobierno, de los jóvenes, del ruido, del silencio, y la lista sigue. Esta actitud, que a veces parece inofensiva o incluso cómica, puede volverse agotadora para quienes los rodean. No porque sus sentimientos no sean válidos, sino porque el exceso de queja constante genera un ambiente negativo del que los demás comienzan a querer alejarse. Lo más triste es que muchas veces estas quejas no nacen de la maldad, sino de una sensación profunda de insatisfacción, de sentirse olvidados o no escuchados. Quejarse se convierte en una forma de llamar la atención, de pedir afecto, de expresar frustraciones que no encuentran otro canal. Pero cuando este hábito se vuelve cotidiano, puede hacer que las personas cercanas se cansen. Los hijos dejan de llamar con frecuencia, los nietos prefieren no visitar, y los amigos desaparecen poco a poco. Nadie quiere pasar tiempo en un espacio donde todo se critica, donde nada parece estar bien. Y aún más importante, quejarse todo el tiempo también daña a quien lo hace. Alimenta el mal humor, bloquea la gratitud, impide disfrutar lo bueno que aún queda. Se empieza el día enfocado en lo malo, y eso se convierte en un filtro gris que tiñe todo. Incluso las cosas pequeñas y hermosas, como el canto de un pájaro, una taza de café caliente o una conversación sencilla, pasan desapercibidas. Porque cuando la mente está ocupada señalando defectos, se vuelve incapaz de ver los regalos ocultos de cada jornada. Por eso, es fundamental aprender a observarnos y preguntarnos con honestidad: ¿me estoy quejando más de lo necesario? Romper con este hábito requiere conciencia y voluntad. En lugar de empezar cada conversación con una queja, intenta iniciar con algo positivo. Si te duele algo, exprésalo, pero no permitas que eso se convierta en tu única forma de comunicarte. Agradece más, sonríe más, comparte tus recuerdos sin imponerlos. La gente se siente atraída por quienes les hacen sentir bien, y tú puedes volver a ser esa presencia agradable que todos quieren tener cerca. Quejarse menos no significa ignorar los problemas, sino aprender a vivir con ellos con dignidad y sabiduría. Y eso, envejecer con sabiduría, es uno de los mayores logros que puedes alcanzar. 5. Dominar la conversación. A medida que envejecemos, acumulamos historias, recuerdos, experiencias valiosas. Eso es innegable. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos cada conversación en un monólogo. Hablamos y hablamos, sin detenernos a escuchar lo que el otro tiene para decir. Interrumpimos, corregimos, volvemos una y otra vez al mismo tema. Y al final, en lugar de un diálogo, lo que ocurre es una especie de conferencia unipersonal que agota a quien está enfrente. En vez de compartir, se impone. En vez de conectar, se genera distancia. Lo más curioso es que esto no nace de una intención de molestar. Muchas veces se hace con la ilusión de enseñar, de dejar una lección, de transmitir algo importante. Pero si no hay espacio para el otro, esa intención se pierde. Imagina a un nieto queriendo contar lo que le pasó en la escuela, y un abuelo que lo interrumpe para decir: en mis tiempos eso no existía. O un hijo queriendo hablar de su trabajo, pero la conversación se convierte en una larga charla sobre lo difícil que era ganarse la vida hace 40 años. El resultado es que el otro se siente ignorado, no escuchado, y poco a poco deja de intentarlo. Escuchar es un acto de amor. Y también lo es saber cuándo callar para que el otro pueda brillar. No todo lo que sabemos necesita ser contado cada vez. A veces, lo más sabio es hacer una pregunta y prestar atención a la respuesta. Permitir que los demás compartan sus opiniones, incluso si no estamos de acuerdo. Valorar lo que tienen que decir los jóvenes, aunque sus ideas nos parezcan extrañas. Dominar la conversación no solo nos aísla, también borra lentamente los puentes de comunicación con quienes más queremos. Por eso, si notas que en cada reunión tú eres quien más habla, detente un momento. Respira. Pregunta: ¿y tú, cómo estás? ¿Qué piensas tú? Y escucha de verdad. La conexión no nace de hablar mucho, sino de escuchar con el corazón abierto. Cambiar este pequeño hábito puede transformar por completo tus relaciones, acercarte más a tus seres queridos y mostrar que la sabiduría también sabe ser humilde. Porque los sabios de verdad no solo hablan, también saben cuándo guardar silencio. 4. No aceptar nuevas ideas o costumbres.
Con el paso de los años, es natural aferrarse a lo que conocemos. Las costumbres, los valores, las formas de hacer las cosas, todo eso da una sensación de estabilidad en un mundo que cambia cada vez más rápido. Sin embargo, a veces esa seguridad se convierte en rigidez. Y sin darnos cuenta, rechazamos de forma automática cualquier idea nueva simplemente porque no es como se hacía antes. La tecnología, las formas de hablar, de vestir, de amar, de pensar, todo evoluciona, y aunque no lo comprendamos del todo, eso no significa que esté mal. El problema surge cuando la negativa constante a aceptar lo nuevo nos aleja de las personas y de la vida misma. Muchos mayores creen que abrirse a nuevas ideas es renunciar a sus principios, pero en realidad es una muestra de sabiduría y crecimiento. No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de estar dispuestos a escuchar sin juzgar, a preguntar en vez de imponer, a intentar comprender antes de rechazar. Hay abuelos que jamás aceptaron que sus nietos se tatuaran, o que sus hijos vivan en pareja sin casarse, o que usen palabras que no entienden. Y esa incomprensión, en lugar de acercar, levanta barreras invisibles. Porque cuando alguien se siente juzgado, empieza a esconder partes importantes de su vida. Aceptar que el mundo cambió no es rendirse, es adaptarse con dignidad. Es reconocer que la vida de hoy no es igual a la de hace 30 o 40 años, y que eso no la hace peor, solo distinta. Hay sabiduría en preguntar, ¿por qué hacen eso así?, en vez de decir eso está mal. Hay belleza en ver a un mayor usando un celular con curiosidad, intentando entender cómo funciona una aplicación, o escuchando con interés cómo sus nietos viven el amor, el trabajo o la espiritualidad. Abrirse a lo nuevo no significa olvidar lo viejo, significa sumar. Y cuando lo entendemos, descubrimos que aún hay mucho por aprender, sin importar la edad. Así que si notas que tu primera reacción ante algo diferente es decir eso es una tontería o en mis tiempos no se hacía así, detente un momento. Tal vez esa frase está construyendo una muralla entre tú y alguien que te quiere. Escuchar, aprender, adaptarse, son señales de una mente viva. Y una mente viva, a cualquier edad, sigue creciendo. Porque en el fondo, no se trata de volverse moderno, sino de mantenerse humano, abierto, curioso y dispuesto a seguir aprendiendo hasta el último día. 3. Hablar solo del pasado. Recordar el pasado es algo hermoso. Nos conecta con lo que hemos vivido, con las personas que amamos, con momentos que nos marcaron. A medida que envejecemos, la memoria se convierte en una especie de refugio donde todo parece tener más sentido. Sin embargo, cuando el pasado se convierte en el único tema de conversación, comienza a aparecer un problema. Muchas personas mayores, sin darse cuenta, hablan una y otra vez de las mismas historias, de los mismos tiempos, de los mismos nombres, como si el presente ya no tuviera espacio en su vida. Y aunque puede parecer inofensivo, eso muchas veces genera una desconexión con los demás, especialmente con los más jóvenes. Los hijos y nietos, al principio, escuchan con paciencia. Pero con el tiempo, notan que no hay preguntas sobre cómo están ellos, qué están viviendo o qué desean en el futuro. Las conversaciones se vuelven un monólogo hacia atrás. Y aunque sea por cariño, terminan alejándose poco a poco, porque no se sienten vistos ni escuchados. Además, cuando solo se habla del pasado, se corre el riesgo de idealizarlo. Se pintan aquellos años como los únicos verdaderos, los únicos buenos, y se desprecia el presente como un tiempo sin valor. Esa actitud transmite tristeza, resignación y muchas veces, sin querer, culpa. La vida sigue ocurriendo hoy. Cada día, incluso con limitaciones, es una nueva oportunidad para observar, aprender, compartir algo distinto. Hablar del presente no significa ignorar lo que fuimos, sino entender que seguimos siendo. Hay belleza en contar una historia antigua, sí, pero también en preguntar, ¿y tú cómo estás hoy? O decir mira qué bonito el atardecer esta tarde, o incluso probar algo nuevo y comentar la experiencia. El presente necesita ser vivido, y también contado. Porque es lo único que realmente tenemos, este momento. Así que si te descubres atrapado en los recuerdos y repitiendo las mismas anécdotas una y otra vez, haz un pequeño ejercicio, abre espacio para lo que está pasando ahora. Menciona algo que viste, algo que sentiste, algo que aprendiste hoy. La memoria es un regalo, pero no debe ser una prisión. Cuando damos valor al presente, también le damos valor a las personas que están con nosotros aquí y ahora. Y eso, en cualquier edad, es una señal clara de sabiduría y amor verdadero. 2. Descuidar la higiene personal. A medida que envejecemos, muchas cosas cambian. La energía disminuye, el cuerpo duele más, y hasta lo que antes era una rutina sencilla,
como bañarse o arreglarse, se vuelve un desafío. Y sin darnos cuenta, comenzamos a soltar esos pequeños hábitos diarios que antes considerábamos fundamentales. El aseo, el cambio de ropa, el cuidado del cabello, de las uñas, incluso el buen olor, empiezan a parecer poco importantes. Lo triste es que esto ocurre muchas veces sin que la persona se dé cuenta. No es por pereza ni por desinterés, sino porque a veces la tristeza, el cansancio o la sensación de soledad hacen que uno pierda el impulso de cuidarse. Este descuido puede parecer menor, pero tiene un gran impacto, especialmente en la forma en que los demás nos perciben. Es incómodo decirlo, pero muchas personas mayores empiezan a notar que sus hijos o nietos ya no se acercan como antes, que los evitan o que hacen comentarios indirectos sobre su aspecto o su olor. Y eso duele. Duele mucho. Porque detrás de ese descuido no hay mala intención, sino muchas veces una lucha interna, silenciosa. Nadie debería sentirse avergonzado por necesitar ayuda para mantenerse limpio y presentable, pero es fundamental reconocer que la higiene también es una forma de amor propio y de respeto hacia quienes nos rodean. Cuidar nuestra higiene no tiene que ser una tarea pesada o aburrida. Al contrario, puede ser un momento de conexión con uno mismo, una rutina que nos devuelva la dignidad y la alegría de estar vivos. Un baño con calma, ponerse ropa limpia, peinarse con cariño, usar un perfume suave, todo eso comunica algo poderoso. Todavía estoy aquí, y merezco sentirme bien. No importa la edad ni el estado físico, lo que importa es mantener ese mínimo de cuidado que sostiene la autoestima y mejora incluso la salud emocional. Así que si notas que has dejado de prestarte atención, que ya no te miras al espejo como antes, haz una pausa y recuérdate que todavía lo vales. Pide ayuda si hace falta. No tengas miedo de decir que necesitas apoyo con ciertas cosas. Tu cuerpo es tu casa, y merece ser tratado con respeto hasta el último día. Y si tú cuidas de ti, otros también lo notarán y te cuidarán mejor. Porque el autocuidado, incluso en la vejez, sigue siendo una de las formas más hermosas de dignidad. 1. Ser emocionalmente manipulador. Este es, sin duda, uno de los comportamientos más difíciles de identificar en uno mismo y también uno de los más dañinos en las relaciones familiares. Muchas personas mayores, sin intención de hacer daño, comienzan a usar el pasado como una herramienta de presión emocional. Frases como después de todo lo que hice por ustedes, o nadie me visita, pero cuando me muera si se van a acordar se vuelven comunes. Y aunque pueden salir del dolor o del abandono, terminan generando culpa, incomodidad y distancia en quienes las escuchan. La manipulación emocional no es necesariamente maldad, a veces es desesperación disfrazada de reproche. Cuando uno ha entregado la vida a los hijos, al trabajo, al hogar, es comprensible que espere cariño, atención, incluso gratitud. Pero hay una línea muy fina entre pedir afecto y exigirlo a través del chantaje emocional. Lo más triste es que este tipo de manipulación termina siendo contraproducente. Los hijos comienzan a sentirse presionados, obligados, y poco a poco, en lugar de acercarse por amor, lo hacen por compromiso o culpa, y eso se siente, se nota. El cariño forzado pierde su sabor, y la relación se vuelve tensa, llena de silencios incómodos. En el fondo, lo que hay es miedo, miedo a quedarse solo, miedo a no ser valorado, miedo a desaparecer sin haber sido realmente amado. Pero ese miedo no debe transformarse en control emocional. Una relación sana con los hijos y nietos se basa en la libertad, no en la deuda. No necesitan recordarte todo lo que hiciste por ellos, lo saben, aunque no lo digan. Y si los dejas venir por voluntad propia, si en lugar de reprochar das amor sin condiciones, ellos volverán, tal vez no siempre como tú esperas, pero sí desde un lugar más genuino. Ser emocionalmente sabio en la vejez es un acto de grandeza. Es entender que ya no se trata de imponer, sino de inspirar. Que la autoridad ahora viene de la calma, la ternura y la sabiduría, no del control. Si sientes que has caído en este hábito, no te castigues, pero sí atrévete a cambiar. A veces, una sola conversación distinta, una palabra sin reproche, puede sanar años de distancia. Porque al final, lo que más une no es la culpa, es la paz que sentimos cuando alguien nos ama sin exigencias. Llegar a esta etapa de la vida nos brinda una oportunidad única para reflexionar no solo sobre lo que hemos vivido, sino también sobre cómo queremos que nos recuerden, y más importante aún, cómo queremos vivir nuestros días que aún están por venir. Reconocer esos comportamientos que, sin darnos cuenta, pueden alejar a quienes amamos, es un acto de valentía y sabiduría. Nadie es perfecto, y todos tenemos áreas para mejorar, pero el simple hecho de identificar estos patrones nos pone en el camino hacia un envejecimiento más armonioso, pleno y lleno de amor.
Es fundamental entender que el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de aislamiento o de conflictos familiares. Podemos transformar esos malos hábitos en hábitos nuevos que fomenten la comprensión, la paciencia y el cariño verdadero. Desde aprender a escuchar sin interrumpir, hasta aceptar nuevas ideas y abrir el corazón a las nuevas generaciones, cada pequeño cambio es un paso gigante para reconstruir lazos y vivir con una mayor tranquilidad interior. La invitación es clara: cambiemos lo que nos duele y nos limita para abrazar la vida con una mirada renovada y llena de esperanza. Este momento es también para dejar un legado diferente, uno basado en el respeto mutuo y la comprensión profunda. Si te reconoces en alguna de las conductas que hablamos hoy, no te juzgues ni te desanimes. Más bien, toma esta información como una herramienta valiosa para crecer y sanar. Recuerda que no estás solo, muchos están en la misma búsqueda y juntos podemos construir una comunidad más fuerte, donde la vejez sea sinónimo de sabiduría, serenidad y conexión auténtica. Finalmente, te invito a poner en práctica hoy mismo pequeños gestos que fomenten el amor y la reconciliación. Habla con tus hijos o nietos desde el corazón, pide disculpas si crees que fue necesario, escucha sin juzgar y, sobre todo, ámate a ti mismo. Porque en ese amor propio nace la capacidad de amar y respetar a los demás. Envejecer con dignidad y felicidad es posible, y comienza con la decisión consciente de cambiar y mejorar, día a día. Tú tienes el poder para transformar tu historia y, con ella, la de tu familia. Gracias por acompañarme hasta aquí y tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos tan importantes del envejecimiento. Recuerda que reconocer estas conductas no es una crítica, sino una oportunidad para crecer y vivir mejor, con más paz y felicidad en esta etapa de la vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta reflexión. Te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenido pensado especialmente para ti, para ayudarte a vivir una vejez más plena y digna. También déjame un comentario contándome cuál de estas cosas te pareció más relevante o si has vivido alguna experiencia similar. Tu historia puede inspirar a muchos otros. Además, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, seas el primero en recibirlo. Y si quieres seguir en contacto conmigo, también puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto consejos, motivación y momentos especiales para la tercera edad. Por último, te dejo con un abrazo lleno de cariño y la invitación a cuidar de ti mismo con amor y respeto cada día. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto.